Bienvenidos a una exploración fascinante en el mundo de los libros apócrifos. Estos textos, envueltos en misterio y debate, han cautivado a teólogos, historiadores y buscadores de la verdad a lo largo de los siglos. Primero, exploremos qué son exactamente los libros apócrifos. Estos son escritos antiguos asociados a la Biblia, pero que no han sido incluidos en el canon oficial del judaísmo ni del cristianismo mayoritario. A lo largo de esta presentación, revelaremos algunos de los títulos más intrigantes de estos textos, que incluyen relatos alternativos y profundizaciones en historias ya conocidas. Desde el misterioso Evangelio de Tomé hasta los dramáticos Actos de Pedro, cada libro ofrece una ventana única a las creencias y prácticas de las comunidades religiosas de la antigüedad. Sin embargo, la pregunta persiste: ¿por qué estos libros no formaron parte del canon sagrado? Al final de nuestro viaje hoy, descifraremos este enigma, explorando las complejidades históricas, teológicas y políticas que influenciaron estas decisiones cruciales. Prepárense para sumergirse en un viaje a través de textos que han desafiado y enriquecido nuestra comprensión de las tradiciones religiosas a lo largo de la historia. ¿Están listos para descubrir los secretos de los libros apócrifos? Antes, apoya nuestro trabajo dando al me gusta y suscribiéndose al canal. Déjanos también en los comentarios desde donde nos acompañan y si sois o no cristianos. Empecemos con los que estarían relacionados al Antiguo Testamento. Tobías. El libro de Tobías, también conocido como Toubit, es un relato fascinante de la literatura judía antigua. Escrito aproximadamente en el siglo II a.C., este libro narra la historia de Toubit, un judío piadoso y su hijo Tobías. La historia se desarrolla en el contexto del exilio de los israelitas en Asiria. Toubit, que vive en Nínive, queda ciego y envía a su hijo Tobías en un viaje para recuperar una suma de dinero que había depositado anteriormente. En este viaje, Tobías es acompañado por el arcángel Rafael, aunque su identidad permanece oculta hasta el final del relato. A lo largo del viaje, Tobías se casa con Sara, cuya historia previa incluye un demonio llamado Asmodeo que mata a sus esposos sucesivos. Con la ayuda de Rafael, Tobías logra exorcizar al demonio y salvar a Sara. El libro de Tobías es rico en temas de fidelidad, providencia divina y la eficacia de la oración y la caridad. Aunque el autor del libro es desconocido, su obra refleja una profunda comprensión de la fe y las tradiciones judías. Judite. El libro de Judite es una obra maestra del arte narrativo judío. Escrito probablemente en el siglo I a.C., este libro cuenta la historia de Judite, una viuda judía heroica y decidida. El relato se sitúa en el contexto del asedio del general asirio Holofernes a la ciudad judía de Betulia. Judite, descrita como hermosa y piadosa, elabora un plan para salvar a su pueblo. Se presenta en el campamento enemigo, seduce a Holofernes, aprovechando su embriaguez, lo decapita. Con este acto valiente, Judite no solo salva a su ciudad, sino que también se convierte en un símbolo de resistencia y fe. El libro de Judite, aunque contiene elementos históricos, es considerado por muchos estudiosos como una obra de ficción piadosa. Su autor es desconocido, pero claramente poseía un talento excepcional para la narración y un profundo conocimiento de las tradiciones y creencias judías. Adiciones a Esther. Las adiciones a Esther consisten en 6 pasajes que no se encuentran en el texto hebreo de Esther, pero que aparecen en la versión griega de la Septuaginta. Estas adiciones, que datan probablemente del siglo II a.C., enriquecen la historia de Esther con detalles adicionales y elementos religiosos. Estas adiciones incluyen sueños proféticos de Mardoqueo, oraciones de Esther y Mardoqueo, y una interpretación de los sueños de Mardoqueo. También se amplían las maquinaciones de Amán contra los judíos y se describe con mayor detalle el triunfo de Esther y Mardoqueo. Aunque los autores de estas adiciones son desconocidos, su trabajo refleja un esfuerzo por integrar más profundamente la historia de Esther en el contexto religioso judío. Las adiciones aportan una dimensión espiritual que no está tan presente en el texto hebreo original. Sabiduría de Salomón. La Sabiduría de Salomón, también conocida simplemente como Sabiduría, es un libro del Antiguo Testamento escrito en griego. Se cree que fue compuesto en el siglo I a.C., probablemente en Alejandría, Egipto. Aunque tradicionalmente se atribuye a Salomón,
la mayoría de los estudiosos consideran que esta atribución es un dispositivo literario, y el autor real sigue siendo anónimo. Este libro es una exaltación de la sabiduría, presentada como un don de Dios y un medio para comprender mejor el mundo y la voluntad divina. Se divide en tres partes principales: una exhortación a la búsqueda de la sabiduría, una discusión sobre la justicia y la inmortalidad, y una revisión de la historia del pueblo judío, interpretada a través de la lente de la sabiduría y la justicia divinas. La sabiduría de Salomón es notable por su lenguaje poético y su fusión de elementos de la filosofía griega con las creencias judías, ofreciendo una perspectiva única en el pensamiento religioso y filosófico de la época. Eclesiástico, Sirácida. El Eclesiástico, también conocido como Sirácida o Sabiduría de Jesús, hijo de Sirac, es un libro que fue escrito aproximadamente en el año 180 a.C. por Jesús ben Sirac en Jerusalén. Este texto, escrito originalmente en hebreo, fue traducido al griego por su nieto, quien también escribió un prólogo. El Eclesiástico es un libro de sabiduría que enfatiza la observancia de la ley, la sabiduría práctica y la conducta ética. A diferencia de otros libros de sabiduría, como Proverbios, el Eclesiástico proporciona un retrato más detallado de cómo vivir una vida piadosa y justa en el contexto del judaísmo del Segundo Templo. El libro abarca una amplia gama de temas, incluyendo la sabiduría, la piedad, el uso del dinero, la amistad, la juventud y la vejez, la educación y la oración. También incluye alabanzas a los antepasados judíos, proporcionando una valiosa visión de la cultura y la historia judías. Baruque. El libro de Baruque, atribuido tradicionalmente a Baruque ben Nerías, secretario del profeta Jeremías, se cree que fue compuesto en el periodo helenístico, probablemente en el siglo II a.C. Sin embargo, la autoría real es incierta, y es posible que el libro sea una compilación de textos de diferentes épocas. Baruque es un texto que combina elementos de lamento, exhortación moral y esperanza en la redención. El libro comienza con una confesión de los pecados de Israel y un llamado al arrepentimiento. Luego, sigue con una serie de poemas y narrativas que reflejan sobre la relación de Israel con Dios, la sabiduría y la justicia divinas, y la esperanza en la restauración futura. Este libro es significativo por su énfasis en la importancia de la sabiduría y la ley, y por su influencia en el desarrollo del pensamiento judío y cristiano sobre el sufrimiento y la redención. Carta de Jeremías. La Carta de Jeremías es un breve texto que se presenta como una carta escrita por el profeta Jeremías a los judíos que estaban a punto de ser llevados al exilio en Babilonia. Se cree que fue compuesta en el siglo II a.C., mucho tiempo después de la época del Jeremías histórico, y probablemente fue escrita en un contexto helenístico. Este texto advierte a los exiliados sobre los peligros de la idolatría y critica el culto a los ídolos. La carta describe detalladamente la fabricación y adoración de ídolos, resaltando su impotencia y la insensatez de sus adoradores. El tono es satírico y didáctico, enfatizando la superioridad del Dios de Israel sobre las deidades paganas. Aunque la autoría de la carta es anónima, el texto refleja un profundo conocimiento de las escrituras judías y una firme convicción en la fe monoteísta. Adiciones a Daniel. Las adiciones a Daniel consisten en tres piezas que no se encuentran en el texto hebreo de Daniel, pero que aparecen en la versión griega: la oración de Azarías y el cántico de los tres jóvenes, la historia de Susana y Bel y el dragón. La oración de Azarías y el cántico de los tres jóvenes, esta adición se sitúa en el episodio del horno ardiente. Después de que Sadrac, Mesac y Abed-Negó son arrojados al horno, ellos oran a Dios, y un ángel los protege del fuego. La historia de Susana. Esta es una historia sobre la virtud y la justicia. Susana, una mujer judía en Babilonia, es falsamente acusada de adulterio, pero Daniel demuestra su inocencia y condena a sus acusadores. Bel y el dragón, dos historias que resaltan la impotencia de los ídolos paganos y la supremacía del Dios de Daniel. En la primera, Daniel desenmascara el engaño de los sacerdotes de Bel; en la segunda, mata a un dragón que era adorado como un dios. Estas adiciones, probablemente escritas entre los siglos II y I a.C., y enriquecen el libro de Daniel con elementos de sabiduría, fe y justicia. Primera de Esdras. Primera de Esdras es una versión alternativa y ampliada del libro de Esdras que se encuentra en la Biblia hebrea. Compuesto probablemente en el siglo III a.C.,
Este texto se centra en la historia del regreso de los judíos del exilio en Babilonia y la reconstrucción del templo en Jerusalén. El libro comienza con una narración de la caída de Jerusalén y el exilio, seguido de la historia del rey Ciro de Persia permitiendo a los judíos regresar a Jerusalén. Una parte significativa del libro relata la competencia de sabiduría en la corte de Darío, en la que tres jóvenes discuten sobre lo que es más fuerte, la respuesta de Zorobabel sobre la verdad y las mujeres gana la competencia. Aunque, Primera de Esdras, cubre muchos de los mismos eventos que Esdras y Nehemías, ofrece detalles y perspectivas únicas. El autor es desconocido, pero el libro refleja un profundo interés en la historia, la identidad y la religiosidad del pueblo judío. Primera Macabeos. El primer libro de los Macabeos fue escrito aproximadamente en el siglo II a.C. y narra la historia de la revuelta de los Macabeos contra el imperio seleucida. Este libro comienza con la descripción de las conquistas de Alejandro Magno y su impacto en la tierra de Judea, seguido por la opresión del rey Antíoco IV Epífanes, que incluye la profanación del templo de Jerusalén. La narrativa se centra en la resistencia liderada por la familia de los Macabeos, especialmente Judas Macabeo, y sus esfuerzos por restaurar la práctica del judaísmo. El libro termina con la victoria de los judíos y la dedicación del templo, un evento que se celebra en la festividad de Hanukkah. Primera Macabeos es valorado por su precisión histórica y su detallada descripción de los eventos políticos y militares de la época. Su autor es desconocido, pero se cree que era un judío de Judea con acceso a buenos registros históricos. Segunda Macabeos. Escrito en griego y probablemente a finales del siglo II a.C., es un resumen de una obra más extensa de Jasón de Cirene. Este libro cubre un periodo similar al de Primera Macabeos, pero con un enfoque diferente, concentrándose más en los aspectos religiosos y teológicos de la revuelta. Este libro relata detalladamente los martirios sufridos por los judíos bajo Antíoco, incluyendo las famosas historias de Eleazar y los 7 hermanos Macabeos. El libro enfatiza la providencia divina y la importancia del martirio y la resurrección, temas que serían significativos en el desarrollo del cristianismo. Tercera de Macabeos. Escrito probablemente en el siglo I a.C., no está relacionado directamente con la revuelta de los Macabeos. El libro narra la historia de los judíos en Egipto bajo el reinado de Ptolomeo IV Filopator. Tras un intento fallido de ingresar al Santo de los Santos en Jerusalén, Ptolomeo persigue a los judíos en Egipto. El libro destaca la intervención divina para proteger a los judíos de la persecución y la violencia, y celebra la fidelidad de la comunidad judía a su fe y tradiciones en medio de las pruebas. Cuarta Macabeos. El libro es un tratado filosófico sobre el control de las pasiones, escrito probablemente en el siglo I después de Cristo, aunque lleva el nombre de los Macabeos, su enfoque es diferente. Utiliza la historia del martirio de Eleazar y los 7 hermanos, como se relata, para ilustrar la tesis de que la razón puede y debe controlar las pasiones. Este libro es notable por su integración de la filosofía estoica y las enseñanzas judías, proponiendo un enfoque racional de la ética y la moralidad. Oración de Manasés. La oración de Manasés es un breve texto que se presenta como una oración penitencial del rey Manasés de Judá. Aunque la Biblia menciona que Manasés se arrepintió, según Crónicas 33 del 11 al 13, la oración en sí no aparece en el texto bíblico canónico. Se cree que fue compuesta en el siglo II a.C. o posterior. La oración es un poderoso acto de contrición, donde Manasés reconoce sus pecados y pide misericordia a Dios. Este texto es significativo por su expresión profunda de la fe en la misericordia y el perdón de Dios, temas centrales en la teología judía y cristiana. Ahora vamos a los que en teoría podrían formar parte del Nuevo Testamento. Evangelio de Tomé. El Evangelio de Tomé es una colección de 114 dichos atribuidos a Jesús. Se cree que fue escrito a mediados del siglo II después de Cristo. Este texto no narra eventos de la vida de Jesús, sino que se centra exclusivamente en sus enseñanzas. Fue descubierto en Nag Hammadi, Egipto, en 1945. Este evangelio es significativo por su enfoque en un conocimiento esotérico y una comprensión interna, lo que lo vincula con corrientes gnósticas del cristianismo primitivo. La autoría es desconocida, aunque tradicionalmente se atribuye a Tomé, uno de los 12 apóstoles. Evangelio de Pedro. El Evangelio de Pedro es un relato de la pasión de Cristo,
que incluye detalles no presentes en los evangelios canónicos. Probablemente fue escrito a finales del siglo I o principios del siglo II después de Cristo. Este evangelio se enfoca en la muerte y resurrección de Jesús, presentando algunas variaciones en la narrativa, como la descripción detallada de la crucifixión y la resurrección. El texto fue descubierto a finales del siglo XIX en un monasterio en Egipto. Aunque lleva el nombre de Pedro, es improbable que haya sido escrito por el apóstol. El Evangelio de Pedro presenta una perspectiva única sobre estos eventos centrales del cristianismo. Evangelio de Judas. El Evangelio de Judas es uno de los textos más intrigantes entre los apócrifos. Redescubierto en el siglo XX y publicado en 2006, se estima que fue escrito a mediados del siglo II después de Cristo. Este evangelio presenta una reinterpretación de la relación entre Jesús y Judas Iscariote, sugiriendo que Judas actuó bajo instrucciones directas de Jesús al entregarlo. El texto ofrece una perspectiva gnóstica, destacando el conocimiento esotérico y la predestinación. Aunque es muy poco probable que el verdadero Judas Iscariote sea el autor, el texto proporciona una visión fascinante de cómo diferentes comunidades cristianas primitivas entendían la figura de Judas y la naturaleza de la traición. Evangelio de María Magdalena. El Evangelio de María Magdalena, encontrado en el siglo XIX y más tarde en los textos de Nag Hammadi, es un texto del siglo II después de Cristo que ofrece una visión única de María Magdalena, presentándola como una discípula destacada de Jesús y una líder entre los apóstoles. Este evangelio se enfoca en las enseñanzas de Jesús después de su resurrección y destaca el papel de María Magdalena como portadora de conocimientos secretos y esotéricos. El texto subraya temas gnósticos, como la superación de las divisiones entre el cuerpo y el espíritu y el papel del conocimiento interno en la salvación. Aunque la autoría real es desconocida, este evangelio ha sido crucial en el estudio de los roles de género en las comunidades cristianas primitivas y en la reconsideración del papel de las mujeres en los orígenes del cristianismo. Atos de Paulo y Tecla. Los Atos de Paulo y Tecla son un texto apócrifo que data del siglo II después de Cristo. Y se centra en la figura de Tecla, una mujer noble que, inspirada por las enseñanzas de Pablo, decide abrazar el cristianismo y vivir una vida de castidad y dedicación religiosa. Este relato narra cómo Tecla, prometida para casarse, escucha a Pablo predicar sobre la virtud de la castidad. Impresionada por sus palabras, Tecla decide abandonar su vida anterior y seguir a Pablo. La historia describe las numerosas pruebas y tribulaciones que enfrenta Tecla, incluyendo ser perseguida y sentenciada a muerte en varias ocasiones, pero cada vez es milagrosamente salvada. Los hechos de Pablo y Tecla son significativos por su énfasis en el papel de la mujer en el cristianismo primitivo y por presentar a una mujer como figura central y heroica en la difusión de la fe cristiana. Atos de Pedro. Son una obra del siglo II después de Cristo, que narra varias de las leyendas y milagros asociados con el apóstol Pedro. Este texto es conocido por su estilo dramático y sus narrativas milagrosas. En los Atos de Pedro, se relatan eventos como los milagros realizados por Pedro, sus enfrentamientos con Simón el Mago, y su eventual martirio en Roma. Una de las historias más famosas es la de la Quo Vadis, donde Pedro, huyendo de la persecución en Roma, encuentra a Jesús, quien le dice que está yendo a Roma para ser crucificado de nuevo, lo que inspira a Pedro a regresar y enfrentar su martirio. Este texto es una fuente importante para entender las tradiciones y creencias del cristianismo primitivo, así como la veneración de Pedro como figura central de la Iglesia. Hechos de Andrés. Escritos probablemente en el siglo II después de Cristo, son una colección de historias que relatan las aventuras, predicaciones y milagros del apóstol Andrés. Estos actos mezclan elementos históricos con legendarios y son conocidos por su enfoque en los milagros y las enseñanzas de Andrés. En este texto, Andrés viaja a través de diferentes regiones, realizando milagros y enfrentándose a varios desafíos, incluyendo enfrentamientos con figuras paganas y demoníacas. Su viaje finaliza con su martirio, donde, según la tradición, es crucificado en una cruz en forma de X, conocida como la Cruz de San Andrés. Los Atos de André destacan por su énfasis en la autoridad apostólica y la importancia del sufrimiento y el martirio en el camino de la fe cristiana. Hechos de Juan. Escritos probablemente en el siglo II después de Cristo. Son una colección de relatos y milagros atribuidos al apóstol Juan.
Este texto es conocido por su tono narrativo y su enfoque en los aspectos más milagrosos y sobrenaturales del ministerio de Juan. En estos actos, Juan es presentado realizando una variedad de milagros y enseñanzas, a menudo con un énfasis en el amor y la misericordia. Una de las historias más famosas es la de Juan resucitando a una paloma. Los Hechos de Juan también contienen himnos y oraciones atribuidos al apóstol. Epístola de Barnabé. La Epístola de Barnabé es un tratado cristiano escrito entre finales del siglo I y principios del II después de Cristo, aunque tradicionalmente atribuida a Barnabé, un compañero de Pablo. La autoría real es incierta. Esta epístola es una mezcla de exégesis bíblica y enseñanzas éticas. Se enfoca en interpretar el Antiguo Testamento desde una perspectiva cristiana, argumentando que las leyes judías no deben tomarse literalmente, sino entenderse espiritualmente. La Epístola de Barnabé es significativa por su temprana expresión de la teología cristiana y su enfoque en la distinción entre el judaísmo y el cristianismo. Pastor de Hermas. El Pastor de Hermas es un texto cristiano compuesto en Roma a mediados del siglo II después de Cristo. Se presenta como una serie de revelaciones dadas a Hermas, un cristiano de Roma, por un ángel disfrazado de pastor. El libro consta de 5 visiones, 12 mandamientos y 10 parábolas. Se enfoca en la penitencia, la caridad, la castidad y la obediencia, ofreciendo una guía práctica para la vida cristiana. Por su énfasis en la ética y la moralidad, el Pastor de Hermas fue muy influyente en la iglesia primitiva. Didache, Doctrina de los 12 Apóstoles. También conocida como Doctrina de los 12 Apóstoles, es un breve tratado cristiano que data de finales del siglo I después de Cristo. Este texto es uno de los más antiguos escritos cristianos no bíblicos conocidos y sirve como una especie de manual de instrucciones para las comunidades cristianas. La Didache cubre temas como el bautismo, el ayuno, la oración, la Eucaristía y la vida comunitaria. También incluye instrucciones sobre cómo tratar a los profetas itinerantes y cómo discernir entre verdaderos y falsos maestros. Es una fuente valiosa para entender las prácticas y la organización de las primeras comunidades cristianas. Apocalipsis de Pedro. El Apocalipsis de Pedro es un texto apócrifo del siglo II después de Cristo que ofrece una visión detallada del cielo y el infierno. En este texto, Pedro recibe una revelación de Jesús sobre el destino final de las almas. Este Apocalipsis es notable por sus descripciones gráficas del castigo de los pecadores y la recompensa de los justos. Aunque no fue aceptado en el canon del Nuevo Testamento, fue influyente en el desarrollo de la teología cristiana y las ideas sobre el más allá. Protoevangelio de Santiago. El Protoevangelio de Santiago, escrito probablemente a mediados del siglo II después de Cristo, es una narración de la infancia de María y la natividad de Jesús. Este texto ofrece detalles sobre la vida de María, su matrimonio con José y el nacimiento milagroso de Jesús. Este evangelio es una fuente importante para las tradiciones sobre María y la natividad. Aunque no es considerado canónico, ha influido significativamente en la iconografía y la teología cristiana relacionadas con María y el nacimiento de Jesús. Los libros apócrifos, a pesar de su fama y de haber sido escritos en muchos casos por autores contemporáneos a los de los textos canónicos, no fueron incluidos en la Biblia por una serie de razones históricas, teológicas y prácticas. Este proceso de formación del canon bíblico fue complejo y se extendió a lo largo de varios siglos, siendo influenciado por diversas comunidades y líderes religiosos. Una de las razones principales para la exclusión de estos textos del canon bíblico es la cuestión de la autoría. Aunque algunos apócrifos llevan nombres de figuras bíblicas importantes, como los apóstoles, en muchos casos se cree que estos nombres fueron utilizados para dar autoridad a los escritos, una práctica común en la literatura antigua. Esto llevó a cuestionamientos sobre la autenticidad y la autoridad apostólica de estos textos. Otro factor importante fue la coherencia doctrinal y teológica. Los libros que finalmente se incluyeron en la Biblia fueron seleccionados porque se alineaban con las creencias y prácticas predominantes en las comunidades judías y cristianas de la época. Muchos de los apócrifos contenían ideas y enseñanzas que diferían o incluso contradecían las de los textos canónicos, especialmente en el caso de los textos con influencias gnósticas, como algunos evangelios apócrifos. Además, el proceso de canonización estuvo influenciado por la necesidad de unificar y estandarizar los textos utilizados en la liturgia y la enseñanza. En el caso del cristianismo,
Este proceso se vio impulsado por la creciente organización de la Iglesia y la necesidad de un conjunto común de escrituras para guiar la doctrina y la práctica religiosa. Los concilios eclesiásticos que tuvieron lugar en los primeros siglos del cristianismo jugaron un papel crucial en la determinación de los libros que formarían el canon bíblico. Es importante mencionar que hay una gran cantidad de textos apócrifos, más allá de los mencionados anteriormente, que también fueron excluidos del canon por razones similares. Estos incluyen evangelios, actos, epístolas y apocalipsis que ofrecen una mirada fascinante a la diversidad del pensamiento y la práctica religiosa en los primeros tiempos del judaísmo y el cristianismo. En resumen, la exclusión de los libros apócrifos del canon bíblico se debió a una combinación de factores relacionados con la autoría, la coherencia doctrinal y las necesidades prácticas y organizativas de las comunidades religiosas de la época. Estos textos, aunque no forman parte de la Biblia, proporcionan una valiosa perspectiva histórica y teológica sobre la evolución del pensamiento religioso en la antigüedad.